Dar inicio el día de hoy, pues muy buenos días nuevamente a todos ustedes, compañeros de Educación Física. Bienvenidos a esta novena jornada académica, un espacio planeado por nuestra Supervisión 16 del Valle de México y que, como siempre, bueno, estamos abiertos a compartir con otros colegas y amigos de supervisiones hermanas y de otros estados de la República Mexicana en aras de apoyarnos para encontrar pues los referentes que nos orientan a formar cada día pues un mejor fundamento para nuestra práctica, para la educación física, pues que mucho nos necesita. Me permito, como siempre, agradecer a nuestro Departamento de Educación Física, que desde los espacios donde pueden nos acompañan, dando como siempre el respaldo para que avancemos en la búsqueda de una mayor y mejor calidad en el servicio. El día de hoy pues, nos acompaña la maestra Guille como una amiga más y una compañera que pues está al pendiente de nuestras tareas en nuestro departamento, la maestra Guillermina Guevara Rodríguez, jefa de planeación y evaluación en nuestro departamento, y que pues aquí estamos recibiéndola con el gusto enorme, maestra Guille, pues esperando que se empiece a registrar los beneficios que seguramente nos habrá de aportar hoy día este encuentro con nuestro compañero ponente y que además pues es de casa, ¿no? Además es de casa. Les pido en este sentido, maestros, como siempre, la recomendación para que pues estemos muy atentos y pendientes a esta información que nos trae nuestro compañero. Debo decirles que, bueno, de acuerdo a la pedagogía de la formación docente, acuñada por María Cristina Davina, de origen argentino, nos dice que el desarrollo del profesorado es el resultado de un campo en el cual se entrecruzan teorías, prácticas e intencionalidades diversas y de intereses propios, con fuerzas, con lógicas y dinámicas singulares, pues que no siempre actuarán de una manera coordinada y a veces ni armonioso. Podemos sentir a veces la pesadez por tantos cursos, tanta información que hay y que queremos estar en todo pensando en que llevando a cabo tanto curso, a lo mejor con eso seremos pues los mejores. Yo creo que la mejoría va a estar cuando este conocimiento se lleva a la práctica. Yo me acuerdo muy particularmente de un comentario en algún espacio de formación que nos daba la maestra Guille y nos hablaba pues de algunos tópicos, ¿no? Y es cuando nosotros ya transitamos esta teoría a la práctica, pues llegamos a tener un impacto real de lo que este tipo de reuniones nos dejan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues maestros, vamos a disponernos para escuchar a nuestro compañero de Educación Física, el maestro Mario Hernández Medel, que hoy pues se presenta ante nosotros con una conferencia que la hemos titulado Los retos motrices en educación física, y quien, bueno, el maestro tiene como formación la licenciatura en educación física en la ESEF México en los años 86-90, cuenta con una maestría en docencia y capacitación por la Universidad Emilio Cárdenas en el CUDEC en la generación 2005-2007, tiene una maestría en intervención docente en educación física en el Instituto de Estudios Superiores para la Docencia y la Educación Física IESDEF en 2015-2017. Tiene como logros, bueno, para los muy jóvenes que tenemos en esta supervisión, no habrán escuchado de un concurso que se hacía y que se denominaba el profesor distinguido. El maestro Mario fue uno de ellos. En el 2002 recibió este reconocimiento a nivel de nuestro Estado de México y bueno, pues fueron de los galardonados, premiados por el gobernador de entonces, ¿no? Del 2006 al 2009 el maestro estuvo participando como integrante del equipo técnico estatal para la reforma integral de la educación básica en primaria y en secundaria. Además, él ha estado participando en estos exámenes que algunos de ustedes que han participado en los centros de maestros lo conocerán como estos exámenes que se realizaban, exámenes nacionales de actualización para maestros en servicio, denominados ENAMS,
y de los cuales el maestro pues alcanzó diploma al mérito académico. Igualmente en el 2012 pues fue integrante del equipo estatal para la consolidación de la reforma de educación secundaria, de la RS. Ha tenido como experiencia laboral, bueno, profesor frente a grupo de educación física, asesor técnico pedagógico en el Departamento de Educación Física, coordinador de programa, tanto en primarias como en secundarias. Su pasión, pues, es el voleibol y ha sido, pues, delegado como en este deporte a nivel de nuestro estado, en el 2017 en Guadalajara, en el 2018 en Nayarit, y bueno, ahora también en nuestro departamento, pues participando de manera muy activa en la construcción, pues en esta, por ejemplo, convocatoria de retos, él está al frente de estos retos que se han estructurado en la búsqueda de poner a los chicos a participar de actividades que lamentablemente por esta pandemia, pues nos hemos tenido que estar en esa alta creatividad para encontrar fórmulas que queden para desarrollarlos en casa. En 2019, pues ha sido auxiliar estatal de entrenador de voleibol en los Juegos también en Acapulco, Guerrero, y bueno, creo que su tránsito por la educación física, además de haber sido participante como asesor en el Departamento de Educación Física en el área de planes y programas, pues yo creo que este recorrido que ha hecho nuestro compañero Mario Hernández Medel le ha dejado una gran trayectoria. Además de, pues yo haber coincidido con él en espacios, en 2 supervisiones, yo creo que nos conocemos muy bien, sabemos que tiene pues muchos elementos que ofrecernos, y pues hoy día precisamente, Mario, te recibimos con ese cariño como nuestro compañero de casa de nuestro Valle de México, de nuestro departamento, y por ello, bueno, pues consideramos que este encuentro con nuestros pares seguramente a ti te dejará una gran experiencia, pero a nosotros nos dejará muchos elementos para continuar esta ardua labor como maestros de educación física. Maestra Guille, no sé si quisieras intervenir para dar algunas palabras, maestra. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, doctora Juanita Marisela, en el sentido de que efectivamente estamos aquí representando a nombre del maestro Francisco Rivero Martínez, jefe del Departamento de Educación Física Valle de México, quien siempre ha impulsado este tipo de acciones en el Valle de México y que siempre nos van a sacar adelante en cuanto a nuestro proceso formativo. Y desde luego, pues la Supervisión 16 ya es una práctica que está realizando con aprovechen estos recursos que porque a veces no es fácil estar coordinando este tipo de acciones y que los docentes puedan incorporar en su práctica la información que viene de todos los ponentes. Y en el caso muy especial, Mario, me da mucho gusto verte aquí porque creo que estás desaprovechado, tú sabes mucho, tú eres de las personas muy inquietas, de verdad, desde mi punto de vista, desde que te conozco, Mario. Muy inquieto, y qué bueno que acudimos a la gente de casa, porque hay mucha gente de casa que tiene mucho que ofrecer, que aportarnos. Gracias, Mario, por estar apoyando las actividades, como siempre. Es todo, maestra Juanita. Le encanta decirme Juanita porque coincidimos en un espacio en la universidad y allá me conocen como doctora Juanita y aquí pues maestra Marisela, ¿no? Pero bueno, bienvenido mi querido Mario, pues es tuyo el escenario en la espera de que todo lo que nos traigas preparado seguramente nos va, además de sentirnos contentos por recibirlo, pues ojalá y te podamos dar en algún momento las noticias de que se están poniendo en práctica. ¿Ok? Adelante, Mario. Bueno, pues gracias, compañeros. Buen día. Hola, Guille, gracias. También es un gusto verte. Bueno, antes que otra cosa, me gusta prevenir mucho esta parte a veces el internet no es tan confiable. Voy a desconectar mi cámara para ahorrar un poquito de datos y me gustaría iniciar, sé que todos tienen su micrófono apagado, pero que en casa, por ejemplo, me ayudaran a conservar un minuto de silencio debido al fallecimiento de algunos compañeros, algunos maestros de educación física, algunos compañeros, otros amigos
Entonces, por favor, les voy a solicitar un minuto de silencio. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros, y vamos a dar inicio entonces a esta pequeña charla, y digo charla porque así le denomino, puesto que toda esta información la tenemos en las redes disponible para todos, y yo lo único que hice fue, pues, organizarla para darle un mejor tratamiento. Ahí se observa, compañeros, maestra Mari. Sí, nada más si puedes abrirla un poco más, no sé si tengas posibilidad de darle amplitud, ahí está. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con esta charla denominada Retos Motores, que originalmente yo la describí para retos motores en casa, ahora con esta cuestión de la pandemia. Sin embargo, aplica también para la parte presencial, ahora que regresemos a los patios. Y vamos a iniciar, o me gusta iniciar con este mensaje, con esta idea, con este texto del señor Jan LeBouche, que nos dice que elegir situaciones problema lo suficientemente ricas como para ser susceptibles de provocar respuestas diferentes. Esto va, de alguna manera, a darnos una idea de lo que trata la conferencia el día de hoy. Provocar respuestas diferentes, diversificar todos esos patrones de movimiento con los cuales nacemos, pero que gracias a una intervención docente podemos convertirlos en habilidades motrices. Bien, hemos sabido también que la educación física ha transitado por diferentes enfoques, ¿no? Eso ya lo conocemos todos. De hecho, vienen en los programas de estudio, en el programa 93 viene muy clarito cómo pasar de unos contenidos de aprendizaje, por ejemplo, de pirámides, ejercicios de orden y control, ¿no? En este modelo o en este enfoque militar, hasta enfoque deportivo, donde los contenidos de aprendizaje pues eran los fundamentos técnicos, y así ha transitado por diferentes enfoques al llegar a este sistémico y global de la motricidad. Esto nos dice entonces que los enfoques y la educación física están al servicio de nosotros, al servicio de la humanidad, al servicio de quienes estén en este momento histórico al frente de la educación física, y es como entonces esos enfoques van a ir cambiando. Quiero decirles que hace tiempo, muy inquieto también, yo preguntaba cuál es la identidad que tenemos de la educación física, o más bien cuál es la identidad de la educación física para cada uno de nosotros. Y empecé a hacer un cuestionamiento a diferentes figuras de la educación física, a maestros frente a grupo, a coordinadores, a supervisores, ¿no? En ese momento también había algunos coordinadores de supervisores, y tuve la oportunidad también de hacer esta pregunta a Fernando Sánchez Bañuelos vía chat, al maestro Sosa, a Gwendolyn Amaro, que en ese momento era presidente de FIEP aquí en México, y de veras que tuve diversas respuestas, lo cual me hacía pensar entonces que no había una definición, por lo menos en este contexto de nosotros, de lo que era educación física o qué buscaba la educación física. Hubo respuestas como el movimiento, la corporeidad, ¿no? Yo estaba muy casado con esta parte de la corporeidad, y solo una persona me dijo, el objeto de estudio de la educación física en esos momentos es la edificación de la competencia motriz. Y fíjense bien que, como les decía, que está al servicio de nosotros, de los contextos, del contexto social, que en esta última reforma pudimos haber cambiado de nombre, ¿no? De hecho, ya nos habían cambiado de nombre. No sé si iba a desaparecer la educación física, pero íbamos a llamarnos Desarrollo Físico y Salud. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, esto quiere decir que esta demanda
que tenemos hoy en día de la obesidad y algunas enfermedades cardiovasculares, pues decíamos que lo resuelva educación física, cuando sabemos que es un elemento multifactorial y pues bueno, la educación física por sí sola no resuelve esta situación. Les voy a leer un texto tal cual, que es un fragmento de un libro de Peter Arnold, que se llama el libro Educación Física, Movimiento y Currículum, para que vean por qué ha sido atropellada en algunos momentos nuestra asignatura de educación física. Voy a leer textual. Estos primeros discursos de la educación del físico y la educación a través del físico tuvieron una gran influencia ante los profesionales de la educación física de todo el mundo, también en el contexto español, especialmente mediante las aportaciones del filósofo José María Cajigal. Pero estos discursos tenían un problema, ya que a la vez que la asignatura parecía servir para todo, perdía la posibilidad de contribuir singularmente a la educación de las nuevas generaciones. Si la educación física servía para la salud, para el desarrollo del cuerpo, de la moral, de la estética y de otros aprendizajes cognitivos, entonces se desdibujaba su identidad dentro del conjunto de asignaturas del currículum escolar. Fíjense qué grave. Por este motivo quedó relegada como una asignatura instrumental, sin un valor intrínsecamente educativo, es decir, podía jugar un papel en la escolarización de los infantes para que ayudara a otros aprendizajes, pero no jugaba ningún papel en la educación propiamente dicha. La educación física no ofrecía actividades serias a los estudiantes con las que mejorar su calidad de vida y tampoco se les consideraba asociada a las formas básicas de conocimiento, como lo es el conocimiento teórico, matemático, artístico y todo aquel conocimiento que sabemos que hoy se pondera en los planes de estudio. Si la educación tenía que ver básicamente con actividades serias que desarrollaran la racionalidad, entonces la asignatura se situaba en los márgenes del currículum escolar. Comento esto que se me hace muy importante y seguramente todavía hoy en día la educación física no ha ganado el papel que debe tener en las escuelas, precisamente porque pareciera que como que estamos resolviendo, como que queremos resolver situaciones de otras asignaturas. Yo le digo a mis maestros, educación física no tiene por qué invadir, bueno, no lo digo yo, lo dice Marta Castañer y otros autores, no tiene por qué invadir a otras asignaturas, no estamos para resolver cuestiones de otra asignatura, sino que a partir y a través de nuestros contenidos, claro que tienen que servir. La asignatura de educación física en este plan de estudios está ubicada de tal manera que hay una interrelación de manera vertical y horizontal con las demás asignaturas que no tenemos por qué hacer esa vinculación. Bien, después de este pequeño preámbulo, para que veamos y situemos a la educación física donde debe estar, vamos a iniciar entonces con esta charla que se denomina retos motores. Para esto, pues debemos comprender exactamente qué es un reto motor. Si nos queda claro lo que es un reto motor, entonces podemos proponer a nuestros alumnos todo ese tipo de acciones motrices a desarrollar. Cuando hablamos de un reto, quiere decir que los participantes, los jugadores, los alumnos, ejecutan una acción al mismo tiempo que desarrolla otra. Es decir, estamos incluyendo algunas complejidades mentales dentro de la acción motriz para que el chico entonces, para que a él se le convierta en un desafío o en una actividad difícil de realizar. Esto es, el verbo desafiar significa afrontar, significa dificultad, inclusive peligro en algunos casos. Y entonces un reto, lo conocemos aquí en educación física como el agón, se vuelve entonces para el niño en algo desafiante. El niño siempre está en constante reto con los compañeros, con la regla misma, con el juego, hasta con él mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reto, decíamos, tiene que ver con ese espíritu competitivo que pensaban los antiguos griegos que era una actividad inherente a la actividad humana. Por eso es que los niños siempre están en constante reto. Maestro, ¿así está bien? Yo lo puedo hacer mejor de esta manera. Yo puedo saltar más que él, inclusive saltar más que lo que salté el día de ayer. Bien, pero hablar de reto motor es hablar inminentemente de un conflicto cognitivo. Cuando establecemos un reto, estamos proponiendo a los chicos un conflicto cognitivo. Y dice esta autora, Laura Frade, que en una situación didáctica, establecer un conflicto cognitivo puede ser a través de una pregunta, de un reto, de una toma de decisiones consensuada, desde luego, y de resolver una necesidad. Y voy a citar esto que me gusta mucho, este caso de
de Laura Frade, que lo narra así. Dice, el caso Margarita y José tuvieron relaciones sexuales a los 12 años. Ella se embarazó. ¿Quién es el responsable? ¿Quién de los dos? Y esto nos da entonces a entender que las preguntas que se tienen que lanzar en una situación didáctica no son preguntas a manera de diagnóstico, sino que son preguntas para resolver algo. Ahí está el verdadero conflicto cognitivo, resolver algo. Entonces, el término reto hace referencia a un desafío o una actividad física o intelectual. Lo puse entre paréntesis porque así yo respeto la autoría, pero me parece que es ambos, ¿no? Que es un desafío físico y a la vez es intelectual, que una persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes tipos de dificultades y complejidades mentales. Y esto ya corresponde al maestro de educación física, estas complejidades mentales, desde cómo damos una consigna para que se resuelva un reto motor. Piaget, por ejemplo, cuando habla del conflicto cognitivo, él se refiere a que tiene que haber una reconceptualización en los estudiantes ante una situación contradictoria con los nuevos conocimientos y con los que él ya posee. Es decir, esos conocimientos nuevos, al presentarlos en un contexto diferente, se hace ese desajuste en los procesos de pensamiento y es lo que se establece como conflicto cognitivo. Para Vygotsky, él dice que un conflicto cognitivo, para que se genere, tiene que haber una relación directa, bidireccional, entre el objeto de aprendizaje y el nivel de desarrollo de los alumnos. Todos hemos escuchado, no somos especialistas en constructivismo, pero sabemos cómo se da esta parte de las zonas de desarrollo próximo, real y potencial. Y entonces él dice que para que haya un conflicto cognitivo, por lo menos se deben presentar la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es esto? Y llevarlo desde luego a la zona de desarrollo potencial. Esto es, cuando hablamos de la zona de desarrollo real, es la distancia que hay entre lo que el chico sabe y lo que puede llegar a ser, que es lo potencial. Es decir, son sus conocimientos previos. Y con estos le puede alcanzar o no para resolver una situación problemática. Cuando lo llevamos a una zona de desarrollo próximo, a esto le llama él el andamiaje, cuando podemos, con pequeñas ayudas, con otros conocimientos, pues, puede que el chico pueda realizar una resolución parcial del problema. Pero si le llevamos a través de un experto, de un compañero que sepa más que él, podemos llevarlo a una zona de desarrollo potencial. Es decir, que de los conocimientos previos a un nuevo contexto, él genera unos nuevos conocimientos. Y de esta manera se da el aprendizaje significativo. Y entonces el niño tendrá una posibilidad de resolver satisfactoriamente un problema a través de esas ayudas o de ese especialista. Vean qué padre está esta parte. Luis Brettel, que es un pedagogo peruano, que le mete mucho a la cuestión de las neurociencias, él dice que el conflicto cognitivo es necesario, es obligatorio para que se lleve a cabo un aprendizaje, porque de no encontrarse los chicos en ese desequilibrio en sus esquemas de pensamiento provocados por un problema, por un conflicto cognitivo, entonces los chicos estarían en un confort y no se animarían a buscar información, a preguntarse, a crear hipótesis inclusive, ¿no? Es decir, no aprenderían. Por lo tanto, dice él, Luis Brettel, que el conflicto cognitivo es una garantía de que se va a generar un aprendizaje. Para que vayamos pensando entonces qué tipo de problemas motores podemos presentar a los chicos para entonces que se dé realmente un aprendizaje, porque si no, sería solo acumulación de conocimientos y eso no es aprendizaje. Dice por ahí Pernoud que hay que movilizar todos esos conocimientos para que se genere entonces un aprendizaje. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Me van siguiendo. Dicho de otra manera, cuando se establece un reto, un conflicto cognitivo, se pone en marcha el pensamiento estratégico del alumno. Esto ya debemos casi dominar lo que es el pensamiento estratégico. Es activar 3 tipos de conocimiento. El conocimiento conceptual o declarativo, que de alguna manera el chico es cuando comprende la regla o comprende de qué va el juego o comprende lo que él tiene que resolver. El conocimiento procedimental, que es cómo lo voy a resolver, de qué recursos dispongo para darle respuesta a este problema, y el conocimiento actitudinal o afectivo, de qué manera lo voy a resolver,
¿Con quién lo voy a resolver? ¿Voy a hacer trampa? ¿Me voy a crear un atajo? Todo esto tiene que ver con la competencia motriz como la conocemos. Pero hay un autor todavía que nos dice que, aparte, debemos llevar al chico a la metamotricidad, es decir, a la metacognición de las acciones, donde el chico nos pueda dar una respuesta estratégica de cómo resolvió el problema. Esto es lo ideal cuando llevamos a un chico al conocimiento y a la resolución de un problema, la metamotricidad. Bien, en esta imagen puedo decirles que terminó en una interferencia y no hubo una anotación porque el chico de color guinda logró interponerse entre el jugador, receptor y el pase. Esto es, educación física, nosotros como docentes no enseñamos a anticipar a los jugadores a una jugada. Decirle, mira, vas a dar 3 pasos, vas a saltar y ahí vas a poder atrapar. No, lo que hace educación física es promover ese dominio del espacio y el tiempo, y eso le va a permitir al chico entonces poder anticiparse, poder calcular distancias, fuerzas, esfuerzos en una acción motriz. Entonces, el pensamiento estratégico es algo innato, o sea, ya nacemos con él, solo tenemos que, a través de nuestras clases, promoverlo, estimularlo, para que entonces el chico lo desarrolle y lo perfeccione. Se entiende como la capacidad de responder o actuar de forma anticipada ante una situación o una acción futura. Y es una situación de tipo cognitivo-motriz, desde luego. Bien, decíamos entonces que esto es la competencia motriz. Este tipo de conocimientos declarativos, procedimentales, estratégicos, es la competencia motriz. Y hoy en día se ha demostrado que es el mayor aporte que ha hecho la educación física a la humanidad. ¿Por qué? Porque la competencia motriz permite a los chicos identificar cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus límites para poder trabajar en ellos al momento de realizar una tarea. Y tan es así que hoy la competencia motriz se convierte en un eje pedagógico alrededor del cual circundan nuestras 3 competencias o nuestros 3 componentes didáctico-curriculares: desarrollo de la motricidad, integración de la corporeidad y creación en la acción motriz. Y con esto no les estoy comentando nada nuevo, seguramente esto ya lo tienen ustedes bien dominado, pero solo lo estoy organizando para que podamos tener otras opciones. Miren, echándonos una revisadita a estos modelos de desarrollo motor, es otra palabra clave para poder presentar un reto motor, el desarrollo motor de los chicos. En esta visión americana, desde luego, porque es la que más se acerca a los chicos de América, revisando la teoría o este modelo teórico del desarrollo motor de David Gallo, nos encontramos que, fíjense lo que hizo este amigo, relacionó la motricidad de los chicos con la edad cronológica para saber entonces qué podíamos hacer y qué no se podía hacer dependiendo de la edad cronológica de los chicos. Fíjense bien cómo pasa de esas fases de desarrollo motor, de los reflejos, que ya todos conocemos cuando nacemos, esos arcos reflejos, ¿no? El reflejo de prensión, el de Babinski cuando hacemos una estimulación en la planta del pie, el reflejo de succión, cómo a través de la intervención y de manera natural va evolucionando ese movimiento hasta convertirse en la fase de movimientos rudimentarios. Es cuando, decía yo a María ayer, que es cuando los niños empiezan con el inicio de la marcha y van caminando como pequeños robotcitos porque no tienen control todavía y parece como que se van a caer, se dan media vuelta y no se caen y siguen con su caminata o el inicio de la marcha. Esos son los movimientos rudimentarios. Esto se presenta básicamente en educación inicial, en lactantes y maternales, sobre todo en maternales. Bien, ya para la entrada a la primaria, bueno, preescolar y primaria, se van construyendo, o más bien se van fortaleciendo esos patrones básicos de movimiento que ya los conocemos y más adelante vamos a abordar un poquito en ello, hasta convertirse en habilidades motoras básicas, por ahí de primaria baja. Y es hasta primaria alta y secundaria donde podemos hablar ya de unas habilidades motrices específicas porque están en la etapa de transición hacia el estadio específico, y de la secundaria en adelante hablamos ya de destreza motriz y vamos viendo cómo va evolucionando los movimientos humanos hasta llegar a una destreza motora, la cual se presenta básicamente en el desarrollo de los deportes, ¿no? En la iniciación deportiva, en los deportes educativos, es decir, de los 14 años en adelante, y hasta podemos llevar al chico, ¿por qué no?, al alto rendimiento
dependiendo de todos los cuidados que tengamos y el buen desarrollo de sus habilidades motrices. Bien, esta página, que aunque se ve muy pequeñita, ahí se las dejo, Mari, en la presentación, es muy importante. Esta página 188 del programa que todos conocimos como programa blanco, a lo mejor a muchos ya no les tocó, no hagan cuentas de la edad, pero bueno, los que desarrollamos este programa, 1993, del lado izquierdo tenemos aquí todo el sustento teórico. Esto le da sentido a los, déjenme ver si puedo agrandar un poco, le da sentido al quehacer docente de educación física. ¿Por qué? Fíjense bien, viene del lado izquierdo todos los elementos y componentes que en ese modelo educativo, en esa postura, se trabajaban en el 93, y del lado derecho los grados escolares y los momentos específicos donde el organismo daba una respuesta óptima a un estímulo. Esto lo conocemos como fases sensibles. Son momentos del organismo, momentos biológicos donde se da una respuesta motora óptima según la estimulación que se esté dando. Y les pongo siempre este ejemplo. Es el mismo de siempre, pero viene ad hoc. ¿Por qué los niños de primero de primaria no pueden realizar un zapateado de 3 cuando el maestro insiste en poner un baile regional, ¿no? Esto se da porque el elemento de sincronización, por aquí lo estoy señalando, su fase sensible se presenta a partir del 4º grado. Entonces, si insistimos en que el chico de primer año realice un baile, sí, seguramente habrá algún alumno que sí lo logre, pero bueno, ya son pequeños dientecitos ahí de oro, ¿no? Que muchos lo hacen ya por imitación, pero es preferente seguir esta tabla para saber en qué momento puedo estimular la fuerza, por ejemplo, la velocidad, si voy a trabajar una velocidad máxima o una fuerza explosiva, si hablamos de un deporte, ver en qué grado escolar es necesario poder trabajarlo. Les dejo esta laminita para que la analicen más adelante y hacemos la comparación de lo que nos decía el programa blanco con este modelo de desarrollo motor de David Gallo y vean cómo efectivamente coincide con los momentos biológicos, en este caso cronológicos, perdón, la estimulación de algunas habilidades motrices. Bien, insisto, esto ya lo tienen, no es nada del otro mundo, solo se organiza para poder comprender autores como Anita Harrow, Marta Castañer, Jordi Díaz Lucea, entre otros autores, agrupan estos movimientos fundamentales en 3 tipos. Movimientos de estabilidad, que tiene que ver con equilibrar el cuerpo, ¿no? Con poner en juego el centro de gravedad, la base de sustentación, modificarla y hacer arabescas, por ejemplo, volteretas, pararse en un pie, en 2, balancearse, etcétera. Los movimientos de manipulación, que tiene que ver con lanzar y atrapar, conducir, manipular objetos, ¿no? Con diferentes partes del cuerpo. Y los movimientos fundamentales, que pueden ser simples o compuestos, estos que son los de locomoción, donde tiene que ver ya con desplazarnos de un lado a otro, a través de una marcha, de cuadrupedias, corriendo, saltando, desplazamientos laterales. Todos estos elementos que están ahí regaditos, digamos, estos autores los agruparon para su estudio de tal manera que la propuesta que esta conferencia se convierte en una propuesta, es organizar todos los retos motores de esta misma manera. Retos motores de estabilidad, de manipulación y de locomoción. ¿Para qué? Para cuando ustedes tengan ya que hacer su planeación, entonces veamos qué tipo de aprendizaje esperado estoy desarrollando en mi programa y ver cuál es el reto motor que me posibilita avanzar sobre ese aprendizaje esperado, ¿no? Me gusta cómo lo maneja el maestro Sosa cuando dice familia de movimientos. Sí, se agrupan esta familia de movimientos en 3 tipos. Por lo tanto, esta propuesta también, les decía, considera que estos retos motores deberíamos agruparlos para nuestro manejo más práctico. Vamos a ver algunos retos motores de estabilidad. Voy a poner solamente algunos y al final les voy a mostrar la propuesta, que es un pequeño cuadernillo que estoy haciendo. Por ejemplo, el equilibrista. ¿En qué consiste? Bueno, colocarse en la posición del 4 o brazos estirados, sosteniendo un cuadernillo y un papel higiénico encima, ¿no? Aguantando el mayor número de tiempo sin que se caiga o sin bajar el pie. De la misma manera podemos complejizarlo, ¿no? Y haciendo una arabesca al frente o inclusive 1 o 2 sentadillas sin que se caiga ninguno de estos materiales.
El camino de aventuras para chicos más pequeños, preescolar, por ejemplo. Aquí consiste en colocar diferentes objetos en el piso. Insisto, eso era la propuesta inicial dentro de casa, pero puede ser también en el patio, diferentes objetos y caminar solo pisando estos objetos, sin tocar el piso. De aquí estamos poniendo en juego entonces nuestra estabilidad corporal, nuestro equilibrio corporal. Yo les decía hace rato que no estamos para resolver cuestiones de otras asignaturas, que a veces decimos, a ver, hoy vamos a ver, algunos maestros comentan, he visto algunas clases, comentan que vamos a ver hoy el pensamiento matemático, el cálculo mental, ¿no? No, al contrario, yo pongo una actividad de educación física como esta, por ejemplo, que es figuras geométricas, que es colocar 3 objetos de diferentes colores, en este caso es un triángulo, y a manera de saltos con un pie o con el otro pie, hacer un trazo circundando este triángulo, por ejemplo, ¿no? Estamos fortaleciendo de alguna manera las figuras geométricas, pero no estamos ayudando a sumar, ni a cuestiones de geografía, etcétera, etcétera. Otro ejemplo en cuanto a los retos motores de manipulación, decíamos que son los que tienen que ver con lanzar y atrapar, etcétera, los de propulsión y los absorbentes. Este me encanta, por ejemplo, al chico se le da solamente una consigna, se le dice, vas a escribir tu nombre completo en una hoja y con la otra mano vas a botar una pelota. Esa es la consigna. Y el chico aquí entonces va a llegar a la parte del ensayo y error, que es lo más rico, porque aquí entonces él empieza a generar y a descubrir cuál es su lateralidad, y seguramente habrá quienes puedan escribirlo mejor con la mano izquierda, ¿no? O sea, se salen de este patrón. Esa es la consigna. Otro pequeño reto que tiene que ver con una forma jugada, ¿no? Con un pequeño sartén y una bolita de calcetín, empezar a hacer dominadas hacia arriba, hasta que ya podamos dominarlo, podemos jugar con un compañero, colocando una pequeña cuerda, etcétera, como si fuera tenis. Recuerden que hasta para poner un juego motor, tiene toda una metodología. No podemos llegar a poner un juego motor que tenga que ver con lanzamientos y atrapadas, cuando el chico no sabe atrapar, entonces me tengo que ir con una pequeña forma jugada, con un pequeño juego, hasta llegar al gran juego, ¿no? En este caso, los quemados, por ejemplo. Ahorita les pongo un ejemplo de los quemados. Y finalmente, estos retos motrices de locomoción. Y decíamos que de locomoción porque participa básicamente todo el cuerpo y a veces tenemos que hacer ciertos desplazamientos. Aquí la consigna es un poquito más compleja, puede ser para niños de secundaria, pues ir desplazándose, dominando un balón, ¿sí? Y tocando diferentes partes del cuerpo. En pleno ejercicio, el docente le dice tocar la cabeza, los hombros, la cintura, y el chico sin dejar de dominar, y créame que entra en un conflicto de qué hago primero o dónde pongo más atención. De la red, que consiste en hacer justamente una red con pequeños resortes o con trazos de papel, y el chico deberá pasar por ahí sin tocar, desde luego, o sin tirar ninguno de los listones. Pero bueno, aquí lo importante es, ya que tengamos toda esta gama de retos motores, ¿cómo podemos hacer una extensión de esos retos? Recuerden que hoy educación física de lo que trata es de diversificar todo lo que enseñamos. Si vamos a enseñar lanzamientos, hay que enseñar 1000 formas de lanzar. Y recuerden que los lanzamientos va a depender del objeto que estemos lanzando, la forma de cómo vamos a lanzar. No es lo mismo lanzar una pelota de esponja, un frisbee, un avioncito, un aro, ¿no? Y esto es de lo que se trata, colocarle diferentes implementos para que lance de diferentes maneras. De tal manera que tengamos todo un arsenal de actividades, como hacíamos hace 20 años, teníamos un arsenal de actividades en la planeación y solo íbamos eligiendo los más adecuados según el aprendizaje esperado. Bien, hay autores que nos hablan de los elementos estructurales del juego. Hay algunos que dicen que son 8, otros que son 7, ¿no? Pero bueno, en nuestro programa de estudios, de 2006, de secundaria, que fue cuando se incorporó esta parte esta teoría de la variabilidad de la práctica, maneja solo 4. Puede haber más, ¿eh? El tiempo, la intercomunicación, que son los compañeros, el espacio y los implementos. Bien, variando estas 4 o modificando estos cuatro fuentes de variación, podemos tener entonces una gama impresionante de retos motores, porque puede ser el mismo reto, pero ahora vamos a modificar el tiempo, vamos a modificar el material, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver, que implica manejar
y dominar otros implementos. Pero para eso tenemos que comprender primero qué es la variabilidad de la práctica. Y nos dicen diferentes autores que es brindar diversas tareas motoras abundantes que propicien entonces, que generen entonces diversas respuestas a una tarea. Es la misma tarea, pero ahora modifico el material y la respuesta motora es diferente. Entonces, la práctica variable es ir cambiando constantemente los contextos, las condiciones del ambiente, decía, las fuentes de variación, que ahora vamos a ver qué es, de manera tal que los chicos tengan que resolver un problema con base a diferentes o su riqueza de bagaje motor. Es decir, adaptarse a las nuevas condiciones del entorno. Comentaba hace unos instantes que hoy la educación física, y no, bueno, ya de hace años para acá, trata de diversificar la enseñanza a través de 40, 50 estrategias didácticas que podemos utilizar, pero también vamos a modificar algunas condiciones temporales, espaciales, instrumentales e intercomunicación. De tal manera que este pequeñito glosario nos debe quedar muy claro, porque a veces escucho que invariablemente los compañeros utilizan el término variar, variabilidad, variable, y a veces no está bien aplicado. Variar significa modificar algunas condiciones de una tarea. Puede ser una regla, el propio juego, el implemento, ¿no? A estas condiciones de la tarea les vamos a denominar fuentes de variación. Y son 4 en este momento, en esta propuesta, que son las condiciones espaciales, temporales, instrumentales y humanas. Variando esos 4 elementos, vamos a tener una riqueza de ejercicios y tareas motrices. Y variable es el elemento principal donde inciden las fuentes de variación. Seguramente esta información va a ser nueva porque le decía yo a la supervisora que perdimos de vista esto es muy importante, estas 3 variables. Variable cognitivo-motriz. El juego que yo proponga cuando hago una modificación debe incidir en la variable cognitivo-motriz. ¿Qué es esto? Que los chicos, al momento de cambiar la consigna, ellos deben comprender ahora de qué trata el juego. No es lo mismo el robo de las banderas que balón-cuerpo. Cuando les cambio el juego, ellos deben inmediatamente comprender ahora de qué trata el juego, cuál es la lógica del juego. Esa es la variable cognitivo-motriz, la comprensión de una regla o de una actividad. Otra variable en la cual tenemos que incidir es la variable perceptivo-motora. Es decir, ahora tengo otro material y seguramente la tarea motriz es diferente, va a ser otra, va a ser la manipulación de otro material, porque ahora no es lo mismo manipular un balón de fútbol que un balón de americano o un aro, por ejemplo. Entonces, esa variable perceptivo-motora, porque me estoy modificando el material, está afectando justamente el sentido de la percepción. Y esto debe repercutir en la ejecución del movimiento. Dependiendo del material y el tipo de juego que voy a realizar, es como va a afectar la ejecución del movimiento de los chicos. ¿Cómo incidimos en estas 3 variables? Seguramente ya lo hacemos, pero hay que hacerlo de manera intencionada, utilizando técnicas no directivas. Tienen que ser técnicas y estrategias de enseñanza que propicien que los chicos participen, que propongan, que sean autogestivos. Maestro, ¿qué tal si lo hacemos ahora de esta manera? Ah, caray, no se me había ocurrido. Perfecto, vamos a hacerlo, ¿no? Hacerlos partícipes en la construcción de actividades y de su propia evaluación. Creando ambientes de aprendizaje, variando los estímulos sensoriales. Decíamos también hace días que platicando que hoy los ambientes de aprendizaje, no hoy, sino de unos años para acá, sabemos que no solamente es el escenario, no solamente son los materiales, ni los tiempos, ni los espacios, sino hoy tiene que ver mucho con la emocionalidad de los sujetos, de los niños. Hoy debemos saber qué está pasando en su casa. No somos psicólogos, pero va a depender de lo que estén haciendo los chicos, entonces, en casa, de cómo perciban ellos el contexto para saber qué tipo de actividades puedo proponer. Ay, perdón por el poquito de ruido, están trabajando a un ladito. Y finalmente, propiciando diversas respuestas motrices por parte de los alumnos. Bien. ¿En qué consiste entonces la modificación de un tiempo corto? Ay, permítanme un segundito, por favor, voy a ver si quitamos el ruido un poco.
Listo, perdón, ¿eh? Entonces, ¿en qué consiste que modifiquemos un tiempo en una actividad? Si el tiempo es largo, ¿sí? Les decimos, a ver, vamos a jugar robo de las banderas durante 1 minuto. Vamos a ver, el juego consiste en robar la bandera del equipo contrario y defender la propia, 5 contra 5. La consigna es, si rebaso mi campo e invado el campo contrario, el contrario puede tomarme de la cabeza y me congela y ya no puedo participar hasta que me descongele un compañero. Y viceversa, si el rival avanza a mi campo, yo puedo tocarlo de la cabeza y lo congelo hasta que un compañero lo descongele. Si el tiempo es largo, a los chicos les da la posibilidad de crear una estrategia, de hacer un team back, es decir, las acciones motrices son más fluidas porque ya se pusieron de acuerdo. Hay un mayor tiempo para la toma de decisiones. Pero, ¿qué sucede entonces si les decimos, en 30 segundos vamos a ver quién se aproxima más a robar la bandera del contrario, ¿no? Entonces, la toma de decisiones es tan rápida que a veces la complejidad de respuestas motoras es diferente. No hay tiempo de hacer team back y entonces hacer una estrategia de juego. Esto implica entonces el manejo corto o el manejo largo cuando estamos modificando esta fuente de variación, que es el tiempo. La fuente de variación implementos, sabemos que el implemento va a condicionar la acción motriz. Depende de lo que estemos manipulando, es cómo vamos a ejecutar la tarea. Debe ser controlado respecto al espacio de trabajo. Y yo les digo, sobre todo cuando trabajan en casa, que están haciendo algún reto motriz con algún material, digamos un bastón, les digo, a ver, tiene que ser controlado y vamos a ver, a elegir el material dependiendo del espacio que tenga el chico, porque puede ser hasta peligroso o riesgoso. Y junto con el móvil del juego es lo que le da sentido a la actividad. Cuando hablamos de modificar la intercomunicación o la cuestión humana, hablamos de roles de personal, de oponente, de compañeros y de adversarios. En esta ocasión, o en esta fuente de variación, el dominio y control motor va a depender, primero, si es un rol personal va a depender de nosotros mismos, pero cuando ya se trata de una actividad donde tenemos un oponente, vean cómo nuestra acción motriz va a estar condicionada a lo que haga el rival, ¿no? Cuando hablamos de una actividad, por ejemplo, el footbase, yo voy a colocar a mis jugadores más rápidos hasta el final, por ejemplo, ¿no? En la última base, porque sé que él va a tener la posibilidad de correr y atrapar la pelota lo más rápido posible, porque tiene esa capacidad de ser velocista, por ejemplo. Y entonces ya el rol de oponente se va a ir modificando, se va a ir ajustando a el compañero o al adversario. Y finalmente los juegos de cancha propia, cancha de invasión y cancha común, que son los juegos motores que ya conocemos, también tiene que ver con el control del espacio. Si es una cancha propia, tendremos un mayor control de nuestro espacio. Si es una cancha de invasión, vamos a depender de lo que haga el oponente. Y si es una cancha común, bueno, aquí es donde hay mucha interacción y hay mucha cordialidad, como es el juego, por ejemplo, del footbase, ¿no? Bien. Esto implica entonces modificar estas fuentes de variación. Que se modifique la parte cognitivo-motriz, o sea, la comprensión de lo que se tiene que hacer, que se modifique la variable de perceptivo-motriz, es decir, los materiales, cambio el material y ahora ya sé que tengo un balón o tengo un pino, voy a modificar mi actuación. Y finalmente, la de ajuste de movimiento postural. Veamos pues entonces, organizando toda esta información, vean cómo los patrones de movimiento se van convirtiendo, gracias a nuestra intervención o no, en ocasiones, en habilidades motrices, en destrezas motrices, se van complejizando y esto le va a dar sentido y va a coadyuvar a la edificación de la competencia motriz de la que hemos estado hablando. Y esto entonces le va a permitir al chico tener una mejor respuesta motora ante un reto, ante un desafío, ante una pregunta inclusive, ¿no? Bien, aquí hay unas preguntas que voy a dejar para reflexionar, para que lo hagan ustedes en casita. Cuando planeo mi sesión, ¿considero el nivel de maduración o etapa cronológica de mis alumnos? ¿Las actividades que propongo a mis alumnos generan interés y participación en ellos? ¿Comparto el propósito de la sesión al inicio? ¿Les digo y ejemplifico cómo resolver la tarea o permito que se desarrolle el proceso de ensayo y error? ¿Solicito una evidencia que refiera el logro de las actividades? Con estas preguntas nosotros podemos hacer una evaluación de nuestra propia tarea, de nuestro propio accionar como docentes.
algunas referencias que aquí se las voy a dejar por si quieren ahondar en algunos temas, sobre todo en el de variabilidad de la práctica, que nos lleva toda una tarde, ¿no? Y también les dejo aquí alguna referencia mía, mi correo, mi teléfono, y les voy a presentar ahora la propuesta de la que les he estado hablando antes de pasar a la parte de las preguntas, la propuesta que estoy realizando con mis maestros. Es un pequeño cuadernillo. A ver si se puede ampliar, Mario. A ver, déjame ver si se puede. Es que estoy aquí con mi lab. ¿Qué tal ahí? ¿Se ve mejor? Ok. Es un pequeño cuadernillo. Se los voy a pasar rápidamente. Viene parte de la teoría que acabamos de ver ahorita, sobre todo que es un reto motor. Cómo es que se estimula, cómo se desarrollan los chicos, y la agrupación les decía, de los retos motores, en este caso de estabilidad. Vamos a ver algunos, voy a dar lectura a algunos de los que no vimos, para que vean cómo será la estructura, muy sencilla, con un pequeño dibujito, una consigna. Les decía, esta del equilibrista que les presenté, colocarse en un pie el mayor tiempo posible con un libro y un rollo de papel higiénico en la cabeza. El reto 1. El reto 2, lo hacemos más complejo, realizar una arabesca con un pie el mayor tiempo posible con un libro y un rollo de papel higiénico, que es el mismo ejercicio. Y el gran equilibrista, realizar 5 sentadillas con un libro. ¿Se dan cuenta? La tarea es la misma, pero se va modificando, que es en un pie, que es hacia el frente y que es realizando algunas sentadillas. Estamos modificando aquí el ejercicio. Y lo acompañamos con un pequeño dibujo o un diagramita. Aquí lo importante es que ustedes empiecen a incrementar estos retos motores con base a variabilidad de la práctica. Por ejemplo, vamos a variar aquí vamos a hacer un ejercicio rápido. El calcetín equilibrista. Colocados de pie, recogerán un calcetín con los dedos del pie y lo lanzarán hacia arriba para atraparlo con el empeine del mismo pie, tratando de realizar el mayor número de veces dicho ejercicio. Si yo hago la modificación, si modifico la fuente de variación material, por ejemplo, lo puedo hacer con una pelota, lo puedo hacer con un paliacate, con un globo, y vean cómo el ejercicio es diferente por los pesos de los materiales, son otros. Y entonces ya puedo yo incluir, de esta actividad se convierte en 3 o hasta 4 actividades más. Y lo voy registrando en mi cuadernillo. Esta que les presenté de los chavitos del Camino de Aventuras. El vaso andarín, muy sencillo. Hacer un recorrido por toda la casa transportando un vaso de plástico sobre la cabeza o un cono de papel de baño. Simple y sencillo. Y lo podemos ir complejizando sin tomarlo con brazos estirados, con brazos en la cintura, y aquí viene la creatividad de nosotros cuando comprendemos lo que es la variabilidad de la práctica, ¿no? Sin material, por ejemplo, va a depender también de los materiales que tengan los chicos. Miren, en esta propuesta de los retos motores de manipulación, que tiene que ver con lanzar y atrapar, les voy a comentar aquí algunos. Por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de un poquito de la iniciación deportiva, el voleo. Le puse el voleo, pero no necesariamente es voleo. Recuerden que los chicos pueden solamente hacer un toque de dedos. Se delimita un área o una circunferencia aproximadamente de 2 metros de diámetro. Realiza el mayor número de toques con la yema de los dedos hacia arriba sin salirte del círculo. Y entonces el chico va a estar pensando en no tirar el balón, pero observando de reojo en no salirse del área delimitada. Son 2 cosas que hace de manera simultánea. Y esos retos los podemos complejizar de tal manera que podemos llegar hasta secundaria. Por ejemplo, sentado a una distancia de 2 metros, realiza un toque de dedos a un balón y trata de introducirlo en un cesto, caja o cubeta. Realiza 5 ejercicios y anota el número de veces que logras encestar. Quiero comentarles que esta parte de los retos motrices, el hexatlón, del cual vamos a participar todos, ahí van a encontrar algunos retos que hicimos el equipo técnico que nos dedicamos a lo que fue el voleibol, y van a encontrar retos como este. Bien, y ahí vienen algunos otros retos muy sencillos.
Por ejemplo, si queremos diversificar la forma de los lanzamientos, por ejemplo, se denomina, está muy, ay, perdón, es que esta cosa, es que mi lab anda fallando. Esta parte de los retos es muy padre porque vamos a diversificar el patrón de lanzamientos. Fíjense, se llama feria de lanzamientos. Lanzar una pelota de diferentes maneras hacia un objetivo tratando de encestar. Aquí está un tronco que van colgantes, algunos envases o de plástico, por ejemplo, o algunos botes de leche y tienen que encestarlos. De igual manera, hacia una caja o tirar algunos objetos. Y vean cómo si se trata de tirar, mi lanzamiento va a ser rodando o va a ser tipo béisbol. Si trato de encestarlos en una caja, seguramente lo haré por debajo. O si trato de encestar unas pelotitas de papel, lo voy a hacer como si fuera un lanzamiento de béisbol. Y de esta manera, maestros, se trata de que ustedes vayan incrementando este cuadernillo, aquí se los voy a dejar con la maestra Mari, y tengan ustedes una gama impresionante, un arsenal de actividades que puedan ustedes escoger dependiendo del aprendizaje esperado y no estemos repitiendo actividades como en ocasiones nos sucede, que decimos, esta actividad me sirve para 2 sesiones. No, vamos a modificar una fuente de variación y vamos a hacer otro tipo de actividades. Muy bien. Pues hasta aquí, maestro, sería esta participación con ustedes. Espero les haya yo aportado algo. Muchas gracias, Mario. La sencillez de tu exposición, esa cordialidad que tienes en tu voz y sobre todo compartirnos estas experiencias propias, ¿no? Vividas al máximo en contextos que son muy similares a los nuestros y esto pues obviamente nos genera confianza para poderlos poner en práctica. Muchos de ellos habrán estos ejemplos que nos expusiste, seguramente ya algunos compañeros coincidirán en esto que han también ellos experimentado, pero bueno, nunca está por demás una idea más, un ejemplo más, porque entre más ampliemos este bagaje que nosotros tenemos de posibilidades para poder llevar a cabo nuestra práctica, yo creo que además de sentirnos contentos, satisfechos, nos sentiremos más confiados y poco a poco en dialogar la teoría con la práctica, pues seguramente habrá de generar, como les he insistido en todas las conferencias, un pensamiento crítico. Es muy complicado cuando escucha uno frases descalificadoras de decir, este programa no sirve, estas actividades son malas, no va a funcionar. Yo creo que cuando hemos llevado a la práctica y hemos tenido la posibilidad de encontrar o no una respuesta, es cuando debemos de poder dar una opinión válida, ¿no? Pero mientras no esté expuesto en esta situación vivida, yo creo que estaremos argumentando situaciones que no corresponderán. Antes de pasar a las preguntas, agradezco como siempre a mis compañeros ECAEF, Luli, Hermilo, Nico, Juan Carlos, quienes pues realizan una tarea específica para que se vea organizada la tarea del día de hoy. Y particularmente a nuestro compañero Toño Padilla, quien pues se propuso dominar la tecnología y apoyarnos con la transmisión en YouTube, permitiendo con esto, bueno, que la conferencia quede grabada para consulta de quien lo necesite en el momento que lo requiera. Pues daremos paso a preguntas que algunos de ustedes habrán de tener. Una de ellas, aquí me nos dice Edgar Morales, es una duda, dice, comentabas que nosotros no vamos a resolver los problemas a los maestros de alguna materia o de alguna asignatura, pero sí podemos incidir en ayudarles a que aprendan por medio de nuestra asignatura de educación física. ¿Qué puedes comentar al respecto, Mario? Definitivamente que sí, maestro. A partir de lo que hacemos nosotros como contenidos y como tareas motrices, podemos vincularnos con otras asignaturas. Es decir, los maestros de grupo, lo ideal sería que hiciéramos una planeación conjunta para saber qué están trabajando ellos y qué estamos trabajando nosotros. Y de las actividades que nosotros estamos proponiendo, ¿cuál es la que le sirve al maestro? Él tendría que estar presente en la clase, en la sesión, decir, maestro, esta actividad del triángulo, por ejemplo, me sirve para fortalecer lo que son las figuras geométricas. Desde luego que sí, pero no nosotros de manera explícita vamos a ayudar a decirles, el día de hoy vamos a ver sumas. A ver, vamos a dar 5 saltos a la derecha, 5 a la izquierda, ¿cuánto es? 10. No, no es así.
¿No vamos a resolverlo? Sí, yo les decía que está pensado este plan de estudios, este programa de estudios de manera vertical y horizontal, de tal manera que todas las asignaturas tienen puntos en común. Esa es la famosa interdisciplinaridad que siempre se ha presentado en los programas. Pero es diferente eso a tratar de resolver alguna situación ya de manera explícita de otra asignatura. Claro que sí, maestro, desde luego que se puede y que se coadyuva muchísimo a la enseñanza de muchas cuestiones. Espacio-tiempo, por ejemplo, ¿no? Para la cuestión de la escritura. Gracias, Mario. Pues en realidad hay pocas preguntas, seguramente ha sido por la sencillez, por la explicación tan clara. Más hay felicitaciones, tanto aquí en el chat como en el YouTube, pues en el acierto que tienes al comentarnos pues estos ejemplos o compartirnos estos ejemplos que muchos es lo que buscan, ¿no? Si no necesariamente una receta, pues sí buscamos algo que podamos comparar con esta realidad que nosotros enfrentamos. Y creo que nos has puesto pues sobre la mesa cuestiones muy valiosas para que lo enriquezcamos. Como bien nos dijiste, vamos a mejorar este cuadernillo que pues tú nos compartes, nos ofreces y nos los dejas para enriquecerlo. Y yo creo que mis maestros, como he tenido mucha oportunidad de verlos en la práctica, muchachos de secundaria, muchachos de primaria que los veo en sus clases, yo creo que este cuadernillo estaría engrosado de manera importante por toda esa experiencia enorme que ellos tienen al estar innovando ya en una práctica nueva, que es a partir de esta situación virtual. Y bueno, la mayor parte de ellos estarán ya puestos también o dispuestos ya para poderlos utilizar en una situación presencial con las adaptaciones necesarias, por lo que seguramente habrá de comprometer el nuevo escenario de la presencialidad. Maestra Guille, no sé si quisieras tú hacer alguna intervención al respecto de esta ponencia. No, coincido contigo en cuanto a la sencillez en cómo lo manejas, Mario. De hecho, lo que me agrada en este momento es esta parte de no solamente ser teórico, sino también ser teórico práctico desde tu función. Es muy agradable ver una propuesta de trabajo ya aterrizada en un documento sencillo, bien como tú lo manejaste, sencillo, pero que da claridad y que al final creo que con esto que, más allá creo que de la ponencia, Mario, creo que más allá de la ponencia es un trabajo que no fue de ayer, ¿no? Se ve un trabajo ahí se ve encaminado y creo que, bueno, ahorita que mencionabas a los ECAEF que están aquí presentes de la supervisión 16, creo que pues se pueden hacer equipos de trabajo para fortalecer estas situaciones desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque pues al final eso es lo que no quieren, al final no es caer en una receta, ¿no? Sino en propuestas que digan, sí, con esto yo ya me doy, bueno, ya no le pongo papel de baño, no papel higiénico, yo ya le pongo un cuadro de servilletas, no sé, a lo mejor tengo otras cuestiones que me pueden ayudar a darle variabilidad. Y eso increíble de que le das nombre a las variables, variables, ¿no? Lo mencionaste ahí. Pues ya estás construyendo o evolucionando conceptos, ¿no, Mario? Y de eso se trata educación física, porque hiciste un buen análisis de algunos programas, no se está desechando, estás haciendo uso de la transposición didáctica. Correcto. En cuanto a los programas y lo estás comparando con los referentes que pues todos tendríamos que estar consultando y actualizándonos a la vez, ¿no? Eso es lo que quiero comentar de la destacada participación de Mario. Considero que sí debe de realizarse más construcción, es un claro ejemplo de tu función, de cómo estás llevando, me imagino, el proceso de asesoría. Es un gusto ver este tipo de trabajos, Mario. Maestra Mari. Gracias. Maestra Mari, si me gustaría nada más cerrar con un comentario para mis compañeros.
Lo ideal de todo esto es llevar a los chicos, como dice Ruiz Pérez, a la metacognición. O sea, si yo propongo un reto motor, sería tan agradable que el chico me dijera y me diera una explicación estratégica de cómo logró realizar el reto. No solamente que lo hiciera, sino, recuerden que hoy la educación física, al enlazarse con procesos de pensamiento, bueno, pues tiene que ver con esta parte de la reflexión, entre otras situaciones. Y ya lo dice ahí Peter Arnold en este libro que le refería al inicio, cuando habla de la racionalidad del movimiento, ese sentido fuerte del movimiento, que el chico sepa realizar la tarea, pero que te describa paso a paso, estratégicamente, cómo lo resolvió. Si hacemos eso, créanme que la chamba de educación física la estamos realizando, maestros. Muchas gracias, Mario. Tienes toda la razón, coincidimos contigo y creo que en ese mismo ánimo nuestra supervisión en la propuesta que hemos ido generando para llevar a cabo la planeación y la evaluación del aprendizaje, pues nos hemos propuesto que en esta evaluación formativa justo apelemos a este tipo de instrumentos que nos ayuden a que el niño reflexione, revise, ponga un poco de relación e interés en lo que vivió, para encontrarle un sentido a lo que hace, porque creo que ya no es suficiente con que el niño participe y se active, sino que el niño en verdad se lleve un conocimiento a partir de esta reflexión. Y yo pues creo que agradecida con todo esto que pues, nos has puesto aquí en nuestra computadora, en nuestra imagen, y en este reconocimiento que te presentamos, espero que se esté compartiendo. Mario, pues es un merecido y aunque muy sencillo reconocimiento a tu participación como ponente en esta 9ª jornada académica para profesores de clase directa en primarias y profesores de educación física en secundarias con la conferencia Retos Motrices en Educación Física. Los integrantes de esta supervisión te expresamos nuestro agradecimiento a ese apoyo y aportación de los conocimientos compartidos con el compromiso de ponerlos en práctica para beneficio de todos nuestros alumnos. En verdad, yo creo que tener a gente como tú con ese entusiasmo y como bien lo apunta Guille, yo creo que difícilmente alguien nos da en una situación tan digerida, pero a la vez con esa, ponernos en inquietud, llevarnos a una inquietud de mejorar esto que nos has dicho, ¿no? Y de hacer un contraste de lo que hago y explicármelo con esto que nos has puesto aquí a nosotros en conocimiento. Pedirles también, maestros, a todos aquellos que aún no contestan el formulario de asistencia el día de hoy, nos apoyen. Es un referente para nosotros en relación de saber de sus conceptos, cómo están construyendo también lo propio, y nos van dejando pues aún más tarea. Creo que a través de las 10 conferencias, aunque esta es la 9ª jornada, en esta 9ª jornada tuvimos 2 conferencias, así como lo ha hecho Mario hoy, los anteriores ponentes nos han ido llevando de una manera sencilla, ordenada, el conocimiento de lo que es el programa actual de educación física, los contenidos curriculares y los elementos básicos que tendríamos que estar manejando para que en cuanto estemos en una clase con los niños, nosotros mismos podamos hacer una explicación, porque es muy duro cuando nosotros estamos frente a un grupo y que si alguien nos pregunta qué estás haciendo, no podamos dar una explicación. Tuvimos muchas experiencias, Mario y yo, cuando era ECAEF y yo supervisora en otras supervisiones, vivíamos muy intensamente esta asesoría técnica y nos encontrábamos con esto que Mario ya ha recolectado en toda esta propuesta, y de verdad que a mí me dará más gusto cuando en alguna visita que les hagamos a ustedes en el campo, ustedes nos puedan decir ya con tranquilidad o dar una pequeña explicación a esto que ya nos hemos ido preocupando y ocupando para que ustedes lo reciban y lo tengan ahí para consulta, para refrescar un poco el conocimiento que adquirieron en una escuela formadora de educación física y por los años de la práctica que nos están antecediendo para llegar a un punto en un día de hoy en donde se rompieron paradigmas, pero no porque se rompieron paradigmas no tenemos elementos para salir adelante.
Pues Mario, muchachos, si alguien ya no tiene ninguna pregunta que hacer, creo que también en el YouTube ya no veo preguntas, nada más vemos pues muchas felicitaciones para ti, Mario, en verdad, pues yo creo que son más que merecidas, y pues si no hay otra situación y con la intervención ya pues de Guille, maestros, agradecerles primero a Mario ahorita por este aporte, y a todos los demás por esa escucha, por esa atención, y con el compromiso, Mario, de que buscaremos la forma de que se lleve a la práctica. Ese es yo creo que será nuestro mayor reconocimiento para ti, el ponerlo en práctica. Claro que sí, muchas gracias a todos. Gracias, maestra. Pues gracias, Guille. Muchas gracias a todos. Gracias, Guille, por tu presencia, nos respalda, nos fortalece. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Ya se fue. Sí. Muchachos, pues les encargo que se comuniquen con sus coordinadores. Hay muchos asuntos pendientes. Chequen con sus coordinadores, tu CKF, y los que no han contestado el formulario, ayuden.